cuenta con más de 23 años en consultoría especializada en transformación organizacional y se ha enfocado en el diseño y ejecución de talleres, seminarios, laboratorios y clínicas orientadas al cambio cultural hacia la agilidad. Le voy dando la bienvenida, la saludo especialmente. Hola, Cintia, Hola, bienvenida. ¿Cómo gracias, estás? Sofi. Muy bien, ¿vos? También muy bien, muchas gracias. Encantada de tu compañía. Le voy a contar a nuestra audiencia un poquito de ti y empezamos, ¿te parece? Perfecto, vamos. Vale, bueno, pues entonces Cintia, además de ser un referente en Agile, en recursos humanos, área en la que forma a sus colegas como consultores, coach, líderes y agilistas en Design Thinking, también tenemos mucho que aprender de Cintia, la saludo afectuosamente. Ya les voy a contar más detalles de lo que Cintia hace, es una sobre todo formadora, facilitadora, experta, así que es más que grato contar con ella hoy con esta perspectiva de Agile, de Design Thinking y de lo que realmente implica transmitir este espíritu de transformación, de transparencia y de creatividad. Entonces, encantados de tenerte, Cintia. Te conectas desde Argentina, ¿verdad? Sí, estoy tomando un mate. Acá son ahora las 12 del mediodía. Cuando lo vean, quizás puede ser las 2 de la mañana, las 5 de la tarde. Pero por ahora estoy tomándome el matecito del mediodía y feliz de compartir este espacio. Agradecida por la invitación, a vos, a Marta, con todo el equipo. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre agilidad. Perfecto, maravilloso. Disfruta tu mate. Encantado que te acompañe también en este espacio. Y bueno, pues de eso se trata, de una conversación amena con nuestra bebida favorita, así que esperamos que nuestra audiencia también esté acompañado, según su hora y su momento, de lo que más les haga ameno este espacio. Entonces esperamos acompañarlos con esta conversación también. Y pues bueno, entonces arranquemos. Y precisamente, Cintia, quisiéramos empezar sabiendo cómo se enciende la chispa, esa expresión de cómo arrancamos, ¿no? Cómo prendemos ese fuego inicial para que un equipo se convence a dar el giro, de sumarse a la construcción cuando su organización está gestionando ese cambio hacia la cultura agile. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo despeguemos? ¿Cómo motivamos? Bueno, quizás el comienzo de encender la chispa no tenga que ver con algo externo, sino con algo más interno, ¿no? Ahí quizás me pongo más el sombrero de psicóloga, soy licenciada en psicología también, además de facilitadora, y trabajo mucho desde los marcos más gestálticos, y una de las cosas que hace que podamos encender esa chispa es que las personas se den cuenta, ¿no? Y el darse cuenta como un mecanismo de tener este insight y sentir que algo ya no funciona, que esa mentalidad ya no es la mentalidad con la que vamos a avanzar, que el contexto cambia, por lo tanto nosotros tenemos que cambiar. Tiene que pasar algo en el registro de que el equipo tome conciencia, ¿no? Tome conciencia de que la forma en que venía trabajando, de que la mentalidad con la que venía trabajando, que las relaciones que venía sosteniendo ya no son funcionales, ya no funcionan bien para poder avanzar en la complejidad en la que hoy están gestionando. Entonces creo que eso es lo primero, que quizás no es tan chisposo, pero tiene que ver con ir a lo profundo, ir hasta la esencia, pensar quiénes somos, interpelarnos, preguntarnos, cuestionarnos. Y después de eso, una vez que realmente tenemos esa necesidad o ese insight de que tenemos que transformarnos, ahí en la facilitación le encontramos la pasión a ser protagonistas, ¿no? Creo que lo interesante es encender la chispa de la mano de lograr equipos despiertos, activos, protagonistas, empoderados, sentir que está en sus manos la transformación y no que es algo que se le implanta como un chip al equipo en su cabeza. Creo que esa es la mejor chispa, ¿no? La chispa del empoderamiento, la chispa del sentirse protagonista, la chispa de sentir que se puede, de creer fehacientemente en la transformación, de creer que las personas somos quienes cambiamos las cosas. Creo que esa es para mí como el gran cablecito que tiene que de alguna forma hacer que los equipos pasen de la queja al protagonismo, del sufrimiento, a intentar por lo menos que las cosas pasen, ¿no? Correcto. Destaco de tu respuesta que gusta mucho a mí personalmente, un poco como la curiosidad que tienes que generar, ¿no? O sea, Uh -huh. tienes que llevar a la gente a que realmente sienta interés en el cambio y desde el sentido, como bien dices, ¿no? Desde el por qué lo hago, no desde la imposición o desde el tocó, sino porque esto me hace sentido a mí, profesional, personalmente, a la organización, y yo soy parte de eso, parte Uh -huh. activa. Sí. Entonces, pues, muchas gracias, me parece fundamental y creo que ahí estamos alineados en que como seres humanos finalmente eso es lo que todos necesitamos para conectar casi que con cualquier gran iniciativa que tomamos en la vida. Y en ese sentido, Total. por ejemplo,
¿qué estrategias utilizas tú para formar y facilitar en metodologías y herramientas Agile a un equipo cuando pues hay, por supuesto, tantos matices, fortalezas, debilidades? Eso siempre está como en un lugar tan diverso. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que utilizas para formar y facilitar en metodologías y herramientas Agile? ¿Qué nos podrías compartir ahí? Buenísimo. Bueno, son muchos caminos. Cuando un equipo quiere transformar sus prácticas para hacer agilidad, digo, quiero como poner contexto que la agilidad es una mentalidad, pero también es un ser y un hacer, ¿no? No nos alcanza con cambiar la mentalidad. Entonces, por eso quizás nos planteamos y nos preguntamos cuál es el recorrido que también transforma en las prácticas habituales del equipo para intentar de alguna forma lograr que esas prácticas también estén en sintonía con el cambio de mindset. Entonces, digo, desde la formación o desde el acompañamiento, desde la facilitación, lo primero que a mí me gusta hacer con los equipos, ya como en mi rol de Agile Coach, es darle espacio a generar ciertos espacios legitimados y seguros psicológicamente hablando para lograr empezar a entender cómo hacemos básicamente lo que el corazón de la agilidad nos propone, ¿no? Colaborar para entregar valor y reflexionar para mejorar. Entonces, si los equipos empiezan a colaborar, a ser más colaborativos, a encontrar cómo son realmente esos mecanismos que hacen que sean más colaborativos, romper el trabajo en silo, romper el trabajo individual, para entender que en esa cadena de valor está justamente el valor que queremos ofrecer como equipo. Pero además en la reflexión profunda, consciente y continua está nuestra posibilidad de mejorar. Entonces, el equipo empieza a ser ágil sin ninguna práctica, ninguna metodología. Digo, para que el equipo sea ágil no hace falta que sea un equipo de Scrum, un equipo de Design Thinking, un equipo de Lean, un equipo de Kanban. Tiene que básicamente ser capaz de ser colaborativo para entregar valor y de reflexionar para poder hacer mejor las cosas. Después, si a eso se le suma que el equipo quiere empezar a hacer las famosas ceremonias, entre comillas, me gusta más llamarlo reuniones que ceremonias para sacarle como la cuestión litúrgica y religiosa, ¿no? Porque si uno no va a una ceremonia, de alguna forma puede estar incluso pecando, ¿no? Sino que las reuniones ágiles como espacios de rutina, de hábitos, de conversación, de inspección, de adaptabilidad, si el equipo tiene retrospectivas para entender realmente cómo lo que vivió le sirve como fuente de aprendizaje para el futuro, y después uno ahí le suma y le empieza a sumar herramientas, el equipo va siguiendo su evolución hacia la agilidad, ¿no? Pero digo, como primera medida, como camino de inicio, yo me guío un poco por el corazón de la agilidad como núcleo central e invito a los equipos a lograr ser más colaborativos y más reflexivos, porque sé que desde ese lugar empezamos a cuestionar qué es entregar valor y cómo se entrega valor en este equipo, y también cómo mejoramos aquello que necesita una mejora continua. Digo, y después, cuando el equipo empieza a estar preparado y logra profundizar sus conversaciones y logra hacerse más preguntas que responder compulsivamente y mecánicamente a ciertas respuestas, cuando el equipo empieza a tomar conciencia de que es protagonista en serio y que puede hacer pequeños cambios, experimentos para mejorar su performance, ahí empezamos a preguntarnos cuáles son los marcos metodológicos que pueden llegar a sostener quizás aquello que tiene que ver con la búsqueda de la metodología, ¿no? Claro, es cierto. Y te agradezco porque, digamos, justamente, y hemos tenido a otros expertos de diferente perspectiva, industria también en Agile. La semana pasada tuvimos también un webcast al respecto, y me gusta mucho cómo, pese a ser de diferentes industrias, países, sectores, estar más alineados o no, o ser más expertos que en una metodología que en otra, todos tocan ese mismo lugar de partida. Tengo que cambiar, esto es un mindset, esto es una mentalidad, hay que tocar esos primeros lugares, el corazón, como dices tú, hay unas actitudes que tenemos que cultivar como equipo, como organización, antes de poder hablar de cualquier metodología, porque finalmente para que eso, como bien lo estás diciendo al final, y me parece que es lo poderoso, no, la metodología per se no me va a hacer agile si no transformo eso otro que me la hace sostenible y la hace que tenga sentido. Si no, pues es una práctica de trabajo, supongo yo, como cualquier otra, ¿no? Sí, y te digo, y en la práctica nos pasamos, por lo menos yo me la paso de alguna forma conversando con equipos que quieren hacer agilidad, pero no se ponen, digamos, de alguna forma en sintonía con esto de que hacer agilidad implica justamente cuestionar algunas cosas y cambiar un mindset, ¿no? Entonces vemos lo que serían como estos zombies, equipos zombies que están muy vinculados con el hacer,
una práctica, un método, una sincro, pero en el fondo siguen sin ser colaborativos, tienen reflexiones poco profundas, no se comprometen con ciertas cuestiones. Entonces, digo, el hacer tiene que estar totalmente sostenido en un cambio de mentalidad y hasta de paradigma, en organizaciones donde quizás los equipos quieren ser ágiles y la cultura aún no lo es, ¿no? Organizaciones más tradicionales y de repente hay un líder que dice, yo quiero hacer agilidad con mi equipo, ¿y qué hago con la cultura? Bueno, todo esto es un cruce muy interesante en términos de la transformación cultural, pero en particular, como en dónde le ponemos el foco, ¿no? Dónde ponemos la intención, dónde ponemos la energía. Entonces, yo creo que hay una ubicación de la energía puesta en la transformación del mindset, pero también es cierto que la agilidad es adaptabilidad y la adaptabilidad tiene que ver con también adaptar nuestras acciones, no solamente en adaptar nuestra forma de entender y de ver la vida, sino además en actuar en consecuencia. Entonces no podemos quedarnos siempre con el mindset si no logramos impulsar la acción. Ahora, la acción no es necesariamente llegar a ser fiel a un método, ¿no? Podemos construir nuestro propio método ágil sin seguir ningún librito, ninguna receta, ninguna fórmula. Podemos ser ágiles sin hacer Scrum, podemos ser ágiles sin hacer Design Thinking, podemos ser ágiles simplemente haciendo ciertas cuestiones. Y hablando un poco del corazón de la agilidad, hubo hace muy poquito tiempo, investiguenlo los que no lo saben, pero hubo como un upgrade en digamos, la mirada de Alistair Cockburn respecto del corazón de la agilidad, y él puso en el centro del corazón de la agilidad un nuevo elemento. ¿Que sabes cuál es, Sofi? ¿Lo conoces? No, por favor, cuéntame. Puso la humanidad. Y digo, ¿qué momento, si no es este, para entender que la agilidad viene a una propuesta de humanización de las organizaciones, ¿no? Por eso digo que esto de pensar en el marco metodológico es realmente anti a lo que estamos pensando en la agilidad, en términos de la humanización, ¿no? De la mejora continua de la mano de personas reflexionando, colaborando, vinculándose, siendo honestas, siendo transparentes, empezar a mostrar lo que hago sin tener miedo, sintiéndome seguro de poder ser diferente o segura, porque hay seguridad psicológica, por lo tanto la diversidad ayuda a la performance del equipo, ser más humanos que nunca, es lo que la agilidad nos pide, una agilidad obviamente consciente, no una agilidad mecánica o en un sostén, en un soporte que en el fondo parece que cambia todo, pero en definitiva no cambia nada, ¿no? Sí. Y que no caiga en la mala confusión de la rapidez, sino como tú dices, es la adaptabilidad, la capacidad de poder responder de manera humana, empática y proactiva. Y creo que en efecto el mundo cada vez nos dice más evidente y claro cuánto nos necesita en ese sentido. Así que gracias también por ese mensaje. La palabra agilidad es un problema como término. Sí, de acuerdo. La asociación con la agilidad corporal y con la rapidez, o sea, es muy directa. La agilidad básicamente es la adaptabilidad, es poder avanzar incluso sin tener las condiciones totales para poder avanzar, ¿no? Es como caminar o conducir en la neblina, no sé lo que viene, pero tengo que avanzar igual porque si me detengo es peor, ¿no? Pero es accionar incluso sin tener todas las respuestas, es poder adaptarnos. Entonces, si llamamos hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Exacto, si llamamos adaptability en vez de agility y le ponemos adaptabilidad, es más fácil entender un poco esto que estamos diciendo, ¿no? Es nuestra capacidad humana de accionar ante la incertidumbre. Es la capacidad de poder accionar no mecánicamente, sino humanamente ante las cosas que no sabemos y ante las cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Y ese es el gran punto acá, ¿no? Esos puntos ciegos que necesitan de un ser humano conectado, haciéndose preguntas para poder justamente obtener información de lo que funciona, pero también de lo que no funciona, ¿no? Vos sabés que el tema del error en la agilidad es tan importante justamente por eso, porque el error, además de que nos lleva a aprender, nos brinda grados de certidumbre. Eso que no funciona es certeza, sabemos que eso no funciona. Entonces, digo, todo funciona y todo sirve cuando nosotros ponemos nuestra humanidad también al servicio de todo esto, ¿no? Sí. Y cómo se te va integrando todo, ¿no? Cómo se va haciendo holístico, porque precisamente ahí retomo un concepto que ya mencionaste, el de la seguridad psicológica. Entonces, el error es fundamental, me da certezas, pero para que ese proceso exista, necesito un entorno de seguridad psicológica porque me hace más amigable el error, me permite resignificarlo y encontrarle otro sentido y trabajar distinto con el error. Justo hoy leía algo sobre seguridad psicológica, escribí en mi LinkedIn algo sobre esto, que Amy Edmondson publicó, ¿la viste? Si yo vi que le pusiste like.
perfil y léanlo, es muy interesante. Justo fue ayer el artículo, o sea, nunca más oportuno. Hicieron un pequeño estudio, muy pequeño estudio, pero para mí es un estudio que de alguna forma nos ayuda a que nuestras intuiciones se empiecen como a materializar en términos más como científicos, entre comillas, porque ella en ese artículo lo que plantea es lo que muchos a veces nos preguntamos, que es hasta dónde la diversidad en los equipos, que es algo que nosotros como agilistas todo el tiempo buscamos, la diversidad realmente es una garantía de buena performance para un equipo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿siempre la diversidad es una garantía de buena performance para un equipo? Y lo que ella plantea es que no, que cuando vos tenés un equipo donde no hay seguridad psicológica, la diversidad realmente baja la performance. No, claro. Esa diversidad juega en contra, ¿no? O sea, esa diversidad hace que me sienta incómodo, que me angustie, que me preocupe, que... Entonces digo, la diversidad y la seguridad psicológica están totalmente vinculados con la performance de los equipos ágiles. Digo, el equipo que tiene seguridad psicológica puede sostener en esa diversidad la riqueza que necesitamos para co-crear y para activar la inteligencia colectiva que la agilidad nos pide todo el tiempo que pongamos como capital social que tengamos en el equipo. Entonces, digo, es súper importante esto, que quizás uno intuye, ¿no? Como a veces tenemos como estos mantras que nosotros nos decimos, ¿no? La diversidad es muy importante, pero ¿cómo? ¿No? ¿En qué condiciones la diversidad realmente es tan importante y tan positiva para un equipo? Y hay una garantía, ella le llama el lubricante, ¿no? Es lo que lubrica esa diversidad, lo que hace que esa cadena pueda realmente funcionar y no ser un problema. Porque si no tenemos seguridad psicológica, contratemos clones, que no discutan, que no debatan, que va a ser más fácil, ¿no? Y sí, a veces hay equipos que realmente, digo, en el plano de la realidad, hay organizaciones que no tienen esa posibilidad de trabajar en el corto plazo de la seguridad psicológica. Explota la organización, explota de gente, necesitamos que... Bueno, en ese caso, no apeles a la diversidad, porque no te va a funcionar hasta que realmente tengas tiempo de trabajarla, ¿no? Como que hay un juicio ahí como un warning de seamos realistas, hagamos lo imposible, ¿no? En algún punto, como dice una amiga mía. Y es, generemos las condiciones, pero también veamos si es el momento, ¿no? Para esto. Sí, era un poco lo mismo que decías de, claro, yo tengo que tener un ecosistema que no es solamente incluir un elemento. Yo puedo incluir un elemento, pero mi ecosistema tiene que poder generar otro tipo de accionables para coger ese elemento. Entonces, puedo coger una metodología Agile, pero si mi ecosistema no está preparado, pues no va a funcionar. Puedo abrirme a la diversidad, pero si no ajusto otras cosas que no solamente una política de diversidad, etcétera, pues tampoco va a funcionar y voy a ir en detrimento. Hace poco teníamos otra conversación y nos compartían también un poco como estas políticas de diversidad. Entonces, entonces usted tiene que tener 5, así, 4, no sé cómo, 3, sí, unos parámetros para hablar de diversidad y luego no sabías cómo funcionar con eso porque realmente no habías condicionado el ecosistema. No, y además cuando de repente hay un equipo que se despierta y por alguna necesidad particular o por alguna decisión estratégica se decide armar células ágiles. En una organización tradicional hay un par de células trabajando, ¿no? Justo tuve una reunión con un cliente hoy donde hablábamos sobre esto. Son una célula de las primeras que se han generado. Siempre hay un equipo o 2 o 3 que son como los pioneros, ¿no? Serían como los conquistadores del territorio ágil versus los colonizadores que ya entran cuando ya han pasado con el machete y han abierto ese camino, ¿no? En este caso estamos hablando de el momento en el que todavía hay que abrir un camino, ¿no? La exposición y la credibilidad del proceso de instalación de cultura ágil es muy importante. Cuando no hay nada y vos sos el primer equipo, el segundo o el tercero, que están empezando a trabajar como celular. Por eso hay que cuidar mucho, justamente, cómo le explicamos a la organización, cómo convivimos con la organización, pero principalmente cómo somos modelo para la organización de eso que nosotros queremos promover en términos culturales. Entonces, digo, es súper importante entender que en esta transición los equipos pioneros, quizás no era específicamente la pregunta, pero me resuena mucho poder decirlo. Si vos con tu equipo hoy estás empezando la agilidad y a tu alrededor tu ecosistema es mindset tradicional, verticalismo, trabajo en silos, y te toca, no te enojes, pero no te enojes porque te toque a vos, porque va a ser frustrante, pero también, ojo con la coherencia, porque si vos que hiciste el primer esfuerzo lográs mostrar consistencia, coherencia, resultados, bienestar, sos vendrá, ¿no? Entonces, digo, en algún punto sos un modelo, sos alguien que está expuesto en ese momento. Entonces, creo que es importante como trabajarlo más conscientemente
en esto de poder compartir con quienes no tienen el mindset y el ecosistema que está mirando, como diciendo, ¿estos qué les pasa? Compartir las virtudes y acompañar con preguntas también a los demás la comprensión de lo que estamos tratando de hacer en el equipo, mostrar los resultados, mostrar cómo nos sentimos, porque creo que en algún punto ahí está la posibilidad de empezar a que esa chispa empiece a contagiar a otros equipos y que pregunten, ¿pero qué le pasa a ellos que están así? ¿No? Pasa mucho con los equipos de Haití, que los equipos de Haití ya hacen agilidad, la gente mira y dice, no, pero esto es para alguien de Haití nada más, la gente comercial no puede. Nos pasa en recursos humanos, ¿no? ¿Cómo? No. Porque claro, ahora se piensa que agilidad es para Haití. Entonces, como Haití Se quedó en el mundo, sí, se quedó en el mundo del software pero no. No, entonces digo, creo que es importante que quienes están haciendo agilidad en las organizaciones en ecosistemas muy tradicionales puedan empezar a conversar sobre esto, puedan empezar a difundir la experiencia, los beneficios que tiene, cómo se siente esto de ser colaborativos, cómo se siente esto de ser red, cómo se siente esto de saber que me tiro sobre la red y la red me sostiene porque hay seguridad. Bueno, sí. Cómo esta experiencia genera tanto bienestar que está bueno polinizar esta idea en la organización, ser agentes de cambio más allá de nuestro equipo, de nuestro metro cuadrado, ¿no? Y creo que la agilidad hay algo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con sentir también que somos agentes de transformación de la cultura, no solamente de nuestras prácticas. Salir de nuestra caja y poder salir a la organización a contarle lo que estamos haciendo, ¿no? Es verdad. Cintia, hay un concepto que yo sé que conoces muy bien y que estoy muy interesada en conocer, y es el de estructuras liberadoras. ¿Qué son las estructuras liberadoras y cómo ayudan a los equipos en esta mentalidad agile? Buenísimo. Bueno, gracias por preguntarlo, porque mucha gente me pregunta, ¿estructuras liberadoras? ¿Qué es eso? ¿Qué nombre más raro? ¿No? Suena buenísimo, ¿no? Pero suena buenísimo. Sí. Hay gente que se enoja y dice, no, me gusta ese nombre, qué exótico, ¿por qué le ponen así? Bueno, en realidad no le puse yo ese nombre. Mucha gente me piensa que lo inventé yo el concepto, ¿no? Ese concepto no es un concepto que se inventó ya hace muchos años, en realidad que se diseñó hace muchos años. Henry, Kate y todo el equipo de consultores y colegas que fueron trabajando en hacer crecer estas herramientas. Las estructuras liberadoras son básicamente herramientas, ¿no? Como está bueno ponerle como ese encuadre. No es una metodología, sino que son herramientas, y son herramientas que lo que hacen de alguna forma es generar contenedores en los equipos para garantizar que la comunicación en los equipos funcione bien, ¿sí? Decimos contenedores como una estructura de conversación que genere una garantía de que lo que suceda en ese contenedor, o sea, que ese contenido pueda fluir de una forma diferente a lo que fluye en cualquier reunión tradicional. ¿A qué me refiero con esto? A que nadie monopolice la palabra, a que no hable solamente la gente muy extrovertida, a que haya respeto justamente por la diversidad de oportunidades a la hora de decir y de co-crear. Y las estructuras liberadoras son herramientas que nos permiten que todas las personas que son parte del espacio colectivo tengan un lugar. Y ese lugar es un lugar donde se puede desplegar el talento individual y también activar la inteligencia colectiva. Entonces son herramientas diseñadas, son 33 más como 8 o 9 que están en estudios. Podría ser un maletín con 40 herramientas que cuando uno está facilitando te ayudan a diseñar sesiones con contenedores muy poderosos para que los equipos, cuando tienen que tomar definiciones, tener insight, comunicar cosas, reflexionar, estrategizar, tengan un marco de trabajo que les permita poder ser diversos, inclusivos y poder aprovechar todo eso que tienen como equipo para sacar un mejor resultado de esa comunicación. Cuando uno habla con cualquier equipo y uno le pregunta, bueno, ¿cuál es tu pain? ¿Cuál es tu pain point? ¿Cuál es el problema más importante? Siempre lo que sale es la comunicación, ¿no? Es la forma de explicar como un punto de dolor. Bueno, la comunicación, lo que nosotros intentamos con estructuras liberadoras es justamente garantizar que las condiciones de una reunión de trabajo, de una sesión de reflexión, de una sesión de co-creación, esté diseñada para sacar lo mejor de cada persona. Y también regular, digamos, que las soluciones sean co-creadas y no sean definidas de forma autoritaria o por medio del poder, que no siempre las mismas personas tengan la palabra, que nadie le quite al otro el derecho de poder decir, hacer y pensar en una sesión de trabajo. Entonces tiene como todo un aspecto relacionado justamente con promover la colaboración, con apuntar a una buena capacidad reflexiva y a partir de ahí poder
difundir información, ayudarse, estrategizar, analizar cosas, bueno, lo que estemos planeándonos como objetivo dentro de nuestro equipo. Las pueden usar facilitadores, capacitadores, consultores, líderes de equipo e incluso en cualquier equipo, cualquier persona puede ser facilitador, no hace falta ser un jefe para ser facilitador. Quien quiera diseñar un espacio diferente de conversaciones puede utilizar estructuras liberadoras. Ok, maravilloso, gracias. Entiendo que es un poco como una manera de ayudar precisamente a lo que hablábamos ahora, a favorecer ese ecosistema que se necesita para que el cambio fluya y la comunicación fluya. ¿Y ¿Sí? se llaman estructuras liberadoras? Sí, porque estructuras liberadoras porque la estructura, esto de entender, vamos a poner ejemplo futbolístico, ¿no? Por Entender que favor. estoy jugando al fútbol, ¿no? Y no estoy jugando al básquet. Entender que estoy jugando al fútbol y no estoy jugando al rugby, me da la posibilidad de comprender el contexto en el que está ubicada la conversación, que es una de las claves además para crear seguridad psicológica, ¿no? Entonces, yo en la estructura lo que hago es rayar la cancha. Esto es fútbol. Esta conversación es esto, ¿no? Estas son las condiciones, estas son las reglas, estos son los tiempos. Y ahora que entras en la cancha, podés jugar con libertad. No estás midiendo si te equivocaste, si la regla que estás haciendo está rompiendo. Entonces, la libertad que te dan los límites, ¿no? Uno a veces cuando dice que los límites liberan, es un poco antipático, pero los que tenemos hijos sabemos perfectamente bien que limitar un espacio, por ejemplo, para un niño, que sea un espacio seguro para jugar cuando es un bebé, tapar los enchufes, poner almohadones, poner peluches que no sean duros, que esto de ponerle un límite al espacio genera justamente la liberación de que el potencial del niño pueda funcionar, ¿no? Que el niño pueda estar seguro y jugar libremente sin que estemos mirándolo todo el tiempo. Bueno, con estructuras liberadoras pasa lo mismo, ¿no? Ponemos una estructura que es este contenedor para que el equipo se libere, para que no tenga dudas de lo que se espera que suceda en la sesión y que puedan ser lo más libres posibles. Pero eso requiere de un contexto, requiere de una pregunta poderosa, requiere de un propósito. Y eso es lo que plantea el diseño con estructuras liberadoras. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me queda mucho más claro y lo veo, pues, por supuesto, poderoso en términos de transformación. Y precisamente quisiera también, ahora que aprovechando un poco esta experticia tuya como facilitadora y ya también tocaste el concepto en términos de lo que un facilitador finalmente hace, yo quisiera saber cómo facilitas la transformación, especialmente como frente a dos aspectos que suelen ser siempre complejos en un proceso de cambio, y es esa mentalidad del así lo hemos hecho siempre y la actitud, digamos, o la primera reacción reactiva, ¿no? Esos reacios que suele haber, que espera, eso es parte natural del proceso. Entonces, ¿cómo facilitas la transformación frente a esos dos componentes? Esa mentalidad del así lo hemos hecho siempre y ese grupo o esos que suelen estar más reacios. Bueno, buenísima la pregunta. Primero de todo, respiro muy profundo y tengo mucha paciencia, resiliencia. Resiliencia y no querer convencer. Digo, creo que hay algo que nosotros como facilitadores hacemos diferente a otras funciones como el famoso capacitador, que alguna vez yo fui capacitadora, que es esto de tratar de convencer al otro de lo contrario, ¿no? Entonces, bajando como una especie de línea, ¿no? Esto es lo que hay que hacer en términos moralizantes, en términos de monopolizar el saber. Yo confío mucho en que el equipo puede encontrar esa respuesta a su propia resistencia a la transformación con conversaciones y preguntas poderosas. Y creo que tenemos que tener la paciencia para que ese insight sea un insight legítimo y no sea impuesto por nosotros como capacitadores o facilitadores. Creo que de verdad es importante descentrarse en uno mismo y centrarse en los otros, ¿no? Poder entender profundamente por qué le sucede lo que le sucede a esa persona que está tan resistente, qué es lo que le mueve esta necesidad de cambio que le estamos planteando, pero acompañar este camino de toma de conciencia con preguntas poderosas, con entender que la persona tiene que tener su tiempo para poder realmente entender por qué le estamos pidiendo cambiar. En Argentina hay una peor, que es si funciona no lo toques, ¿no? Ni siquiera es así, o sea, ni siquiera, o sea, cuestionar nuestros puntos ciegos, como la ventana de Yohari, ¿no? De alguna forma empezar a mirar aquellas cosas que no vemos y que ven los demás. Creo que el equipo además tiene la capacidad de forma colectiva de ir encontrando las razones por las cuales tiene que cambiar, ¿no? Entonces creo que como facilitadores tenemos que acompañar a los equipos, por un lado, a ver esto,
a creer en la transformación, ¿no? A entender que la transformación sucede cuando creemos en ella. O sea, nosotros no vemos la transformación si no accionamos nada. Entonces digo, esto de poder inspirar en el equipo, que hay que creer para ver, que es muy contrario al paradigma que habitualmente nos han enseñado, ¿no? Yo siempre cuento en mis laboratorios de estructuras liberadoras, que a mí mi papá me decía, vos hasta que no lo creas, hasta que no lo veas, no lo creas, ¿no? Y era como, hasta que no sucede, no lo creas porque no. Y yo creo que nosotros tenemos que ir justamente al revés. La transformación no existe hasta que no sucede, y no sucede hasta que no creemos en ella. Entonces, sí sembrar esta confianza en la transformación, ayudarlos a sentirse protagonistas de este momento, acompañar con coherencia espacios donde realmente ellos sean los protagonistas, de poder conversar de forma segura, de poder contar lo que les pasa y tener paciencia de acompañar al equipo, ¿no? Cada equipo tiene su ritmo, cada equipo tiene su llave, esa perilla que tenemos que apretar. Creo que el trabajo es totalmente customizado a la realidad, tanto del equipo como de las personas que lo componen, pero si tú tienes que darte como una respuesta, es esto, es tener paciencia, es descentrarnos, es entender que la respuesta está en ellos mismos, no está en nosotros, bajar el nivel de omnipotencia que tengamos como facilitadores o consultores y entender que tenemos que acompañar que ese insight aparezca en ellos justamente o en ellas como personas y como equipo. Y creo que las preguntas son las que nos lleva a ese reino del descubrimiento que tanto queremos, ¿no? Las preguntas son el mecanismo que tenemos porque de alguna forma lo que hace es crear las condiciones para que el conocimiento y la seguridad parta de ellos hacia adentro y no de afuera hacia adentro. Creo que es un mecanismo que tiene que ser muy de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Correcto, es cierto, muchas gracias. Y hay otra pregunta que quiero hacerte y tiene que ver también con esto que hablábamos ahora de los errores y de cómo hay que pensarlos. Y por eso mi siguiente pregunta es, ¿qué error o cuáles errores de repente te han pasado a ti o has visto en tus ejercicios de facilitación, en colegas, etcétera? Puede ser tuyo, puede ser que has visto, pero ¿cuáles son esos errores que te han permitido, digamos, mucho que has visto más comúnmente cuando se trata de aproximarse a Agile y que definitivamente no repetirías a la hora de trabajar con equipos y poder gestionar esta transformación? Bien, muchos, todos. Yo personalmente Sí. todo lo que te puedas imaginar. Creo que ser facilitador o facilitadora exige un trabajo continuo de autoanálisis, de reflexión, de autocuestionamiento, de revisión de los diseños. O sea, de verdad creo que la responsabilidad de conversar en términos de facilitador es un trabajo súper difícil. Yo le digo a los colegas a los que formo en mis laboratorios que yo chivo es transpiración. Chivar es transpirar, porque nosotros trabajamos con el emergente. Como nosotros no controlamos el contenido, todo lo que nosotros intervenimos es lo que sucede en el emergente, lo que sucede en las conversaciones. Por lo tanto, no estamos brifiados, no tenemos esa capacidad como en un curso donde teníamos definido el temario, a dónde queríamos llegar. Acá realmente el emergente es todo lo que sucede. Entonces, en términos del emergente, muchas veces intervine antes de tiempo, cuando tendría que haberme mordido la lengua, muchas veces di un consejo cuando no tenía que darlo, porque no estaba mentoreando, sino que estaba facilitando. Muchas veces mis diseños fueron demasiado profundos cuando el equipo no estaba preparado, y al revés, muchas veces mis diseños fueron muy livianos cuando el equipo podía ir mucho más allá. Creo que es continuo el análisis de cómo uno va aprendiendo, y más cuando uno quizás no tiene a un equipo continuamente al lado, ¿no? Una cosa es ser coach ágil de un equipo que uno acompaña todo el tiempo y quizás uno ahí va aprendiendo y evolucionando junto con el equipo, y otra cosa es ser facilitador a veces de 1, 2, 3 sesiones que requiere como de una adaptabilidad muy veloz, porque quizás en la primera sesión apenas lo estamos conociendo y tenemos 3 encuentros para trabajar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que es muy diferente la situación del aprendizaje como facilitadores cuando acompañamos a un equipo, cuando somos quizás líderes del equipo, o somos coach ágiles del equipo, o somos de HR y acompañamos a un equipo y tenemos la posibilidad de conocerlos desde antes o incluso de profundizar esa mirada. Ojo, cuando los conocemos de antes con nuestros prejuicios, ¿no? Con todo lo que tenemos, con lo que traemos desde antes. Cuando trabajamos desde afuera y nos permite el tipo de propuesta hacer un acompañamiento, no sé, 1 mes, 2 meses. Bueno, ahí realmente en ese tipo de situaciones es cuando más errores he cometido, porque bueno, la verdad que la importancia de calibrar, muchas veces me pasa, te pongo otro ejemplo, tengo miles de ejemplos en realidad, pero
virtualmente tenía una sesión con un equipo directivo de muy alto rango y preparé una sesión donde había el uso de tecnología con una plataforma como el Mural, donde yo asumí que el equipo lo iba a saber manejar, porque entendí que No. directores de una empresa multinacional iban a usar el Mural. Bueno, me equivoqué, o sea, fue mi paradigma, ¿no? Y barrera gigante, claro. Se Claro, vuelve una barrera gigante. Y tuve que recalcular, porque no me imaginé, tampoco pregunté, ¿cuántos saben, usan tecnología? Bueno, ese aprendizaje que fue muy al principio de la pandemia me ayudó a cada vez que trabajo con un grupo, ya sea grupo de personal de contacto de un supermercado, o ya sea altos directivos, preguntar qué nivel de tecnología manejan. Porque ahí, por ejemplo, esa sesión fue realmente un fiasco. ¿Por qué? Porque yo tuve que, en el momento, reposicionar la facilitación porque la gente no sabía lo que tenía que hacer y toda la sesión estaba planificada en un mural, por ejemplo. Claro. Eso es un error bastante frecuente, que quizás no tiene que ver solamente con mi quehacer como facilitadora, sino con el diseño y con el soporte del diseño, que también suele ser algo que condiciona muchísimo el éxito de una facilitación. Así que te estoy contando cuestiones más vinculadas con el diagnóstico del equipo, con las intervenciones y hasta con el nivel de conocimiento que puedan tener respecto al uso de tecnología. Tengo miles más, pero me quedo con esto. No, lo cual habla, por supuesto, de lo que decías al principio, y es finalmente es estar reflexionando, incluso cuando no consideramos que sea un error, incluso cuando consideramos que las cosas en general han ido bien, pues siempre, siempre, siempre en estos ejercicios de facilitación y demás, siempre sacamos, hubiera podido también mejorar esto, o hubiera podido ensayar o tomar este otro camino y me hubiera dado posiblemente otro tipo de experiencia. Y finalmente, también me parece a mí personalmente muy valioso cómo lo enmarcas en un tema de contexto comunicativo. Entonces tengo que saber interpretar mi contexto comunicativo, mi propósito, mi audiencia, qué es lo que estoy planteando, cómo encuentro los mejores canales, lenguaje, forma de conectar para llevar ese propósito a cabo. Entonces, pues me parece Tú lo has dicho a mí mejor que yo, Sofía, con toda la mirada baja. Igual yo quiero hacer una aclaración que además tiene que ver con un ejercicio, con una disciplina personal, que yo recomiendo mucho a los facilitadores que estén viendo esto en este momento, y es que pidan feedback siempre. O sea, no se queden con asumir, autoanalizarse. Nosotros en agilidad pedimos feedback todo el tiempo, no al final de todo el proceso, no una encuesta de impacto de qué les pareció, no. O sea, termina la sesión, yo dejo abierto siempre un espacio, ya sea sincrónico como asincrónico, para que me den feedback inmediatamente de cada sesión que yo hago. No espero al final. ¿Por qué? Porque la posibilidad de mejora tiene que ser sesión por sesión. Entonces, amigos y colegas, facilitadoras, no tengan miedo a pedir feedback. El feedback es lo que nos ayuda a aprender, es justamente nuestra fuente principal de información. Sí. Más allá de que nos autoanalicemos y que nos demos cuenta, que tengamos insight, es importante escuchar la voz de los equipos. Por lo tanto, no dejen de tener el ejercicio de pedir feedback cada vez que intervengan como facilitadoras o facilitadoras con un equipo. Ese es mi consejo. De acuerdo. Y realmente la práctica. Sí, totalmente amiga del feedback y también apoyo totalmente la idea, es valiosísimo y lo necesitamos todo el tiempo. Bueno, Cintia, me voy acercando a la última pregunta que tenemos por lo menos de parte de Binext. Si nuestra audiencia quiere compartir, creo que tenemos unos minutos de repente para un par de preguntas, si de repente las quieren hacer llegar. Hay gente además de nosotras. Ahí está. Exacto, ya queremos saber qué hay más porque nosotras estamos aquí muy entretenidas, pero pues a ver, queremos que nos compartan, ya nos están empezando a llegar, entonces te hago la última que tenemos de parte de Binext y nos conectamos con el público que nos acompaña. Entonces, mira, esta tiene que ver precisamente con los resultados y el impacto, y es ¿cómo has visto tú que cambian los resultados de un equipo cuando definitivamente asume la mentalidad agile? ¿Cuáles son esos valores que aporta esa forma de ser y hacer negocios cuando ya me meto en esta transformación? Bueno, tendríamos que preguntarle a los equipos con los que he trabajado, pero bueno, es como, nada, es hoy por hoy realmente los equipos ágiles logran básicamente ser más adaptables y lograr mejores resultados en un contexto de alta incertidumbre. Digo, son equipos que avanzan, son equipos que logran sus objetivos y son equipos en particular que tienen esa capacidad evolutiva que buscamos hoy en la complejidad en la que vivimos. Son equipos donde por lo general, digo por lo general porque pueden haber excepciones, pero el clima en el que se dan las conversaciones
es muy importante, hay bienestar, son equipos que tienen baja rotación o que cuando alguien rota realmente lamenta irse del equipo, son equipos que se autoorganizan, son equipos donde la prolijidad y los pendientes empiezan a hacer un equilibrio, entonces empezamos a tener como una forma diferente, son equipos mucho más críticos y mucho más constructivos a la hora de pensar sus prácticas. Digo, realmente creo que son equipos, y como dije antes, mucho más humanos, ¿no? Que sostienen valores y principios muy diferentes a los modelos tradicionales y que se ve eso de forma consistente en cómo se relacionan con el ecosistema organizacional y también con sus clientes. Buenísimo. Bueno, pues mejor dicho, más razones para tratar de acercarnos a estas transformaciones y a esta mentalidad imposible. Así que esperemos que se estén contagiando muchos de querer llegar a esos lugares más humanos de hacer las cosas. Y te comparto entonces una primera pregunta que tenemos de nuestra audiencia y están diciendo, bueno, ¿la agilidad está necesariamente siempre atada a la digitalización o es más importante que esté primero en la cabeza de los equipos? ¿Qué debe pasar primero? Qué Relación, buena digitalización. pregunta. Muy buena Qué pregunta, buena sí. pregunta. Bueno, claro, la transformación digital aceleró todo, ¿no? Igual que la pandemia, son dos cosas que hicieron que la agilidad pase a estar, más allá de que es un modo de hacer las cosas, también empezó a estar como bastante de moda, porque bueno, ante la transformación digital hubo que activar otras cuestiones. Pero no necesariamente, si tu empresa no está en una transformación digital, no está pensando en hacer nada respecto al digital, si todavía trabajás con un Excel o con una libreta y anotás como en el almacén de tu barrio, no pasa nada. No es que la agilidad es un modelo asociado solamente a la transformación digital, sino que es una forma de hacer y de ser en el contexto de complejidad. Así que, ¿qué es lo primero? Depende de las organizaciones. Hay organizaciones que no preguntan y que dicen, vamos a hacer ahora, vamos a instalar un sistema y vamos a empezar a hacer transformación digital y viene como consecuencia la transformación del mindset y de la agilidad. Hay empresas que hoy no quieren hacer esa inversión o ya la han hecho e incluso digitales todavía no son ágiles. Y así todo quieren empezar a trabajarlo. Así que no es que una cosa condiciona a la otra. Sí es cierto, como dato fáctico, que la transformación digital hoy es cada vez más masiva y que cada vez más nos estamos dando cuenta que cambiar los sistemas, las plataformas, ser más digitales, requiere de un trabajo en la transformación de los modelos en que estamos trabajando, en particular del concepto del verticalismo, del trabajo en silos, del poder concentrado, que no nos ayuda a tomar decisiones rápidas como pensamos. Digo, hay muchas cosas que el mundo digital empieza a poner en cuestionamiento porque si no, no puede funcionar. Pero son totalmente independientes y complementarias, por supuesto. Exactamente. Y mira, aquí otra que nos retoma un poco la conversación que tuvimos de la rapidez, agile, adaptabilidad. Y nos dicen, listo, es cierto que el término agilidad puede confundir, pero sí se necesita rapidez porque el contexto actual cambia rápidamente. Incluso ahora no se puede planificar a largo plazo. ¿Cómo combinar ambas cosas? Adaptación y velocidad. Qué buena pregunta. Me encanta. Gracias a todos los que están preguntando por esta pregunta también. Es una gran pregunta. A ver, el problema con la agilidad y la velocidad no es que la agilidad no tenga que ver con la velocidad. De hecho, cuando uno empieza a hacer agilidad, en algún momento hace más rápido. Pero al principio no, puede no ser así necesariamente. Lo que sucede es que lo que es más rápido es la entrega temprana de valor. Entonces, yo no puedo garantizar una entrega final más rápida, pero lo que yo voy a hacer cuando hago agilidad es entregar valor de forma más rápida. Entonces, yo estoy haciendo, quizás estoy construyendo una solución a un problema. En el modelo tradicional, vos me contás tu problema, yo me pongo a trabajar en cascada, me pongo a trabajar a puertas cerradas con ese diagnóstico, trabajo 3 meses y cuando salgo a mostrarte la solución, por ejemplo, estoy rediseñando tu onboarding, por ejemplo, vamos a poner un caso de recursos humanos, me contás todas sus necesidades, yo te lo diseño, estoy trabajando 3 meses, cuando salgo con ese diseño, ¿sí? Pasaron 3 meses y quizás hay muchas cosas que vos fuiste observando en la solución final que hay que retrabajar, que hay que mejorar o incluso que no sirven. Cuando nosotros trabajamos con la agilidad, yo desde el minuto cero no tengo un momento en que te cierro la puerta, no hago un lockdown de diseño, sino que todo el tiempo te estoy entregando preliminares, te estoy entregando valor de cómo voy, para que estés presente todo el tiempo, viendo de alguna forma cómo yo voy diseñando y ayudándome a mejorar continuamente ese diseño para que el incremento de valor sea mayor y sea más rápido. Entonces, la entrega final no necesariamente va a ser más rápida, pero vos vas a poder ir acompañando en el diseño de esa solución y viendo y acompañando y mejorando y ayudándome a refinar todavía más con mi equipo,
cómo yo voy haciendo que eso sea cada vez más valioso. Entonces, nosotros hablamos del trabajo mínimo viable, de la entrega mínimo viable, y también hablamos de que hay algo que se abre, que se transparenta, que es el proceso de mejora de eso que estoy trabajando desde el minuto cero. Entonces, muchas veces uno piensa que la agilidad hace que seamos más rápidos. A veces esta entrega de valor es más rápida, pero la entrega final, justamente porque hay muchas más observaciones, se hace un poquito más lenta, pero sí o sí el producto final es más valioso, ¿no? Y Exacto. la intervención que tengamos en la interacción, por ejemplo, entre sectores para diseñar este onboarding, va a ser de una visibilidad, de una transparencia tan importante que todo aquello que al final de un proceso de trabajo tradicional son mejoras, yo no las tengo que hacer porque las voy haciendo mientras que estoy trabajando y mientras que estoy diseñando, en el work in progress, el famoso work in progress. Entonces, la agilidad puede conllevar velocidad y sin lugar a dudas, sí es adaptativa, siempre y cuando, mientras que estemos trabajando y diseñando en esta iteración, podamos ir tomando en cuenta todo lo que el resto de las personas que están esperando un entregable nos puedan brindar como feedback para poder mejorar y aportarle cada vez más valor a lo que estamos haciendo. Por eso colaboramos para entregar valor. Y por eso reflexionamos para mejorar, porque en esa colaboración te pido que me digas todo, pero no cuando te lo entrego finalmente, que quizás hasta te da vergüenza o te da pudor darme una mejora porque me viste trabajando en mi escritorio durante 3 meses, ¿no? Te lo abro en tal nivel de borrador, en tal nivel preliminar, que no tiene que darte miedo destruir aquello que te estoy mostrando, porque te lo muestro justamente para que seas tan sincera que me puedas ayudar a que yo le entregue todavía más valor a eso que estoy diseñando para vos. Entonces, hay algo de la tensión que sostiene los proyectos en el modelo tradicional y el modelo ágil no sostiene. También es cierto, Sofía, que tenemos que en nuestro mindset cambiar esto de qué nos pasa cuando le mostramos a alguien el trabajo a medio hacer, ¿no? ¿Qué pasa Eso con te iba nuestra a decir. vulnerabilidad? Porque yo le estoy mostrando a vos mi borrador en la versión 1.0 y quizás podés juzgar mi profesionalismo, lo que te estoy entregando es muy mediocre, es muy básico, yo esperaba más. Bueno, eso es lo que hay que transformar, ¿no? Yo estoy mostrando mi trabajo al desnudo para que podamos construir, es un borrador, es un lienzo en blanco que yo voy bocetando, no es mi capacity final, pero sin embargo yo te lo Exacto. muestro de forma para que yo pueda ir trabajando en incrementarle valor con vos en el centro, en el radar, ¿no? Poder tenerte presente. Y creo que eso es el gran cambio de mindset, que es animarnos a mostrar nuestro trabajo en proceso, mostrar nuestra vulnerabilidad y que no se juzgue nuestro trabajo por lo profesional, entre comillas, como en el modelo tradicional, de, no, a esto le falta el gráfico, a esto y tiene una falta de ortografía, y esto no es tan profundo. Bueno, estamos trabajando, es un work in progress, ¿no? Exacto. Ser conscientes y seguros y constructivos frente al, estamos buscando nuestra mejor versión, estamos en eso, no es que ya esta sea mi mejor versión. Entonces, Exacto. poder ponernos en esos lugares de conversación es vital, Sí. es verdad. Y te corrijo, perdón, no es mi Por favor, mejor versión, es nuestra mejor es versión. nuestra mejor versión, es correcto, Estamos juntos exacto, en esto, ¿no? Entonces también se exacto. acaba como el delivery, no es que yo te hago para vos. Lo hacemos juntos, el onboarding es de los dos. Yo como Construimos. diseñadora, lo estamos co-construyendo. Entonces ya no es mío o tuyo, es nuestro. Ya esa frontera se rompe, ¿no? Hablando un poco de lo colaborativo. Estamos juntos en esto, ya sea con el problema o con la solución, estamos juntas en esto, ¿no? Y también es importante la corresponsabilidad, la co-creación, el sentido de equipo transversal, no solamente cada una de nuestras especialidades, sino en que estamos trabajando juntas en que esto suceda, ¿no? Y que no hay un stopper y un diseñador, no hay un evaluador, sino que estamos aportándole valor juntas a esto, ¿no? Es verdad. Bueno, muchas gracias, Cintia. Y bueno, nos estamos acercando al final, pero antes de despedirte, yo quiero compartirle a nuestra audiencia, sí, nos podríamos quedar acá un buen rato, pero bueno, todos tenemos unos tiempos, por supuesto, que hay que cuidar también como parte de nuestro proceso y de nuestro bienestar también. Y bueno, yo quiero compartirle a la audiencia, por supuesto, antes de despedirte, Cintia, que quienes quieran saber más de Cintia y de sus conocimientos y seguir poder aprovechando su experiencia y su aprendizaje, entonces, pues dos invitaciones. Primero, pues a su libro Design Thinking en Acción, el cual ya encuentran en Amazon y que es un libro escrito especialmente para acompañar la transformación cultural. Felicitaciones por eso. Y también
Cintia comenzará en mayo la edición ya número 15 de un laboratorio online sobre estructuras liberadoras. Así que por favor, Cintia, cuéntales también lo que quieras agregar, dónde pueden saber sobre estos laboratorios y pues el mensaje que también con el que quieras despedir a nuestra audiencia, por favor. Bueno, buenísimo. El laboratorio de estructuras liberadoras ya es el número 15, la niña bonita en Argentina, no lo puedo creer. Vienen colegas de toda Iberoamérica, es un espacio de construcción de comunidad, aprendizaje, así que quienes quieran trabajar en nuevas herramientas para facilitar, capacitadores, coach que están buscando como un poco renovar sus herramientas para trabajar en la complejidad, vénganse. ¿Cómo averiguan todo esto? Me mandan un interno por el LinkedIn o si no pueden escribir a hola@experienciasdeaprendizaje.com.ar, pero me pueden encontrar, estoy por todos lados, así que por algún lado me van a buscar y me van a encontrar. Y bueno, el mensaje de alguna forma es reflexionar que el momento es ahora, ¿no? Hoy es más que nunca el momento de ser facilitadoras y facilitadores. Nunca pasó y creo que muchos de nosotros estamos como muy atentos a la necesidad que tienen hoy los equipos y las organizaciones de contar con este rol de facilitación, de contar con personas preparadas para facilitar. Hoy es un momento de preguntas y no de respuestas, es un momento de crear condiciones de protagonismo, más que de ser nosotros desde afuera como consultores o echar quienes impulsemos. Creo que es un momento de hacer pull más que de hacer push. Creo que es un momento de atraer, de incluir a las personas en este proceso de cambio que vivimos como mundo, como humanidad. Estamos transitando una guerra en este mundo loco, estamos transitando una pospandemia, estamos transitando la digitalización, estamos en un mundo muy difícil y creo que el bienestar de las organizaciones hoy requiere de personas que podamos acompañar en este rol de facilitación a que los equipos encuentren espacios seguros para conversar, para encontrar soluciones locales, para poder sentirse protagonistas y sentirse empoderados. Así que invito a todos los que están entendiendo, uy, esto que estaba hablando Cintia, habla un poco de lo que yo hago, no sabía que era un facilitador, una facilitadora. Empiecen a averiguar, empiecen a leer, conéctense conmigo, conéctense con otros colegas. Hoy estamos en un gran momento para iniciar nuestra carrera como facilitadores. Hay mucho, mucho trabajo, hay mucho por hacer. Así que animémonos a acompañarnos como colegas y acompañar a nuestras organizaciones desde el rol en que estemos con este tipo de espacios que realmente hacen que la agilidad sea una realidad y no solamente una aspiracional o una moda. Dejemos de pensar que la agilidad es una moda para hacerlo real y eso también depende un poco de nosotros. Muchas gracias, Cintia. Sobre todo, gracias por brindarnos caminos, que creo que es lo que todos siempre estamos buscando, encontrar herramientas, caminos para poder gestionar esas transformaciones y esos cambios. Así que de parte de Binext y personalmente, muchísimas gracias y nuestros mejores deseos en este proyecto y en todos los que emprendas, con tu libro, con tu laboratorio, todo lo que tenga en el camino. Ahí estamos como comunidad para apoyarte y encantados de que seas parte también ya de nuestra comunidad. Me atrevo a contar que así es. Así que mil gracias. Yo me quedo con la audiencia un par de minutos más, pero pues te despedimos con mucho cariño, de verdad. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan un hermoso viernes y cuando lo vean, que sea el día que sea, también que tengan un lindo día. Y gracias, Sofi, por la entrevista, por acompañarnos en esta conversación. Fue muy hermoso el espacio. Así que te agradezco a vos y a todo el equipo de Binext por haber pensado en mí. Y acá estoy. Encantados. Muchas